Presentes, que Dios los bendiga. Muy felices estamos en esta mañana de poder compartir la palabra de Dios y queremos saludar en primer lugar a quienes nos visitan por primera vez. Si usted está aquí por primera vez, por favor levante su mano, solo queremos saludar. ¿Hay alguien que está aquí por primera vez? Bienvenida, bienvenida, bienvenido, bienvenido. Bien. El amor es la fuerza imbatible que Dios ha puesto en nuestros corazones. No hay otra cosa que sea más poderosa que el amor. El amor es vencedor. Dios es amor. Y Dios, el vencedor, nos ha hecho a nosotros más que vencedores. Muchas veces vivimos vidas oscuras, difíciles, angustiosas, solamente porque hemos dejado de usar el amor de Dios como un arma maravillosamente poderosa para destruir cualquier fortaleza. Quiero decirle que cuando usted se enfrente a una situación espiritual extraña, cuando hay alguien que muestra una actitud demoníaca, por ejemplo, una posesión o algo así, a usted no lo va a sacar adelante que usted sea muy violento y que usted sepa decir todas las palabras del mundo, ni los insultos del mundo. A usted lo que le va a servir es el amor que usted sienta por esa persona que necesita de su amor. Eso es lo que va a romper cualquier atadura en todo ser humano. Y quiero comenzar presentándoles un caso de la vida real que me impactó mucho. Pasó hace varios años. Un hombre en Estados Unidos llamado Gary Ridgway fue apresado y fue acusado de la muerte de 48 mujeres. Realmente él fue el asesino de esas 48 mujeres. Y si usted vivía cerca de su casa, no tenían la más mínima idea de que Gary Ridgway era un asesino en serie. Tenía esposa, tenía hijos, tenía un trabajo, vivía como cualquier otra persona de este mundo. Pero en su corazón había una maldad terrible. Cuando él fue apresado, comenzó a confesar sus delitos. Inclusive dio señas de dónde había dejado a las víctimas de las que se acordaba. Y bueno, tal vez esta no sea una forma alegre de comenzar una prédica, pero es interesante conocer el poder del amor. Y este hombre, acusado y asesino confeso de estas 48 víctimas, cuando estuvo en el tribunal, le dijeron de todo los familiares. Imagínense los familiares de las víctimas, ¿no? Habían perdido a sus hijas, a sus madres, a sus esposas. Y el hombre tenía un rostro como que si no era con él. Es decir, era un insensible completo. Pero algo pasó. Y yo quiero que usted lo vea en un pequeño video que hemos preparado para que usted se dé cuenta y saque sus propias conclusiones. Podemos poner el video. Apaguemos la luz. Hasta el peor de los asesinos se sensibiliza cuando el amor entra a jugar. Obviamente ese hombre era un cristiano que había perdido a su hija y dijo que Jesús le ordenó perdonar y lo perdonó. Cuando escuchó que era perdonado, no pudo detener su llanto. Ustedes vieron el gesto de él. Y bueno,
No pudimos traer un video más grande porque no hay de 4 o 5 minutos, sino que el siguiente es de 40 minutos y no se los puedo poner. Pero en todo caso, ya ustedes vieron que hay un poder que está por encima de cualquier cosa. Y ese poder es el perdón. Se forman barreras entre la gente cuando no hay perdón. Isaías decía que las maldades nuestras hacen una división entre Dios y nosotros. Es decir, nuestros pecados hacen división entre Dios y nosotros. El perdón tiene un poder extraordinario para romper esas murallas, esas barreras que se forman entre personas, pero también entre Dios y nosotros. Dios nos recupera para su reino, rompiendo esas barreras por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Cuando Jesús baja a recuperarnos, lo primero que nos dice es: arrepiéntanse, porque Dios quiere perdonarlos. Claro, lo textual es que dice: porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Pero eso significaba, dentro del entendimiento del Antiguo Testamento, eso significaba que Dios había cambiado su postura de estar separados de los pecadores y quería acercarse a ellos para limpiarlos. Entonces yo creo que eso es el cristianismo. Cada persona que permite que Dios se acerque y le perdone, se vuelve un cristiano. ¿Cuántos han sido perdonados en esta sala? Ese perdón justamente es el que produce un cambio extraordinario. A mí me transformó, no sé a quién más. Justamente eso es lo que Dios hace. Pero Él nos ha perdonado y nosotros hemos aceptado ese perdón reconociendo que no merecíamos compasión. ¿A cuántos de nosotros se nos vino la idea, ¿por qué a mí? ¿Alguna vez pensaron ustedes eso? ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué no escogió al de acá y me escogió a mí? Le ha sucedido, ¿verdad? Bueno, no es porque usted tiene méritos, sino porque los méritos de Jesucristo abrieron un espacio para que usted sea libre. Y Dios quiere que así como Él nos perdona, nosotros también perdonemos. Mire lo que dice Efesios 4:32 en la versión Dios habla hoy. Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Hermanos, es un mandato de Dios. Perdonar también. Ese hombre que tuvo las agallas de perdonar algo terrible y que suena imperdonable desde la vista del mundo, pues ese hombre tuvo más fortaleza que ningún otro, porque es muy fácil pararse en un micrófono y decirle 4 insultos a un ser humano como aquel, pero se necesita un espíritu especial y hermoso para poder decir: te perdono a pesar de que me quitaste a mi hija. Eso es lo que nosotros debemos valorar. La Biblia en todo tiempo nos habla del perdón y de que Dios quiere perdonarnos. En el Antiguo Testamento, en Isaías, capítulo 55, versículos del 6 al 8, en la Nueva Traducción Viviente, dice: busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Disculpe que me pare en este momento, pero si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo, aproveche hoy día y busque al Señor hoy día. No viva más condenado, no viva más dominado por el odio, por la falta de perdón, por el rencor, el resentimiento o cualquier otra cosa. Por eso dice Isaías: busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Que los malvados
cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Qué mensaje tan hermoso de parte de Dios. Acuérdense que toda la Biblia es inspirada por Dios. Y entonces Dios está diciendo, vuélvanse a mí, desde el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento también lo dice en Hechos 10:43. Dice así: los profetas hablaron acerca de Jesús y dijeron que Dios perdonará a todos los que confíen en Él. ¿En quién? En Jesús. Solo por medio de Él, o sea de Jesús, podemos alcanzar el poder de Dios. ¿Qué hace una persona frente a una imagen poniéndole una velita? ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace inventándose intercesores? La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese intercesor o mediador se llama Jesucristo, nadie más. ¿Por qué la gente hace cosas tan extrañas? Porque no han conocido la verdad. Y la verdad nos hace libres. Por tanto, mis hermanos, nuestra vida debe ser una vida de buscar la paz con Dios y la paz con los demás. No debemos tener nada en el aire. A veces entre esposos hay discusiones y se demoran 15 y 20 días para resolver eso. La Biblia dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Significa, no te acuestes a dormir si no has resuelto los problemas con tu esposo o con tu esposa o con cualquier persona. Realmente usted y yo debemos tener un estilo de vida perdonador y de pedir perdón si es necesario. Porque debemos reconocer cuando nos equivocamos, cuando le fallamos a Dios y le fallamos a otros. Creo que a muchos de nosotros en algún momento se nos ha hecho difícil perdonar. ¿Es así o no? ¿Puedo pedir que levanten la mano los que han pasado por esas dificultades? Ok. Déjeme decirle algo. La falta de perdón es un veneno espiritual. Cuando usted no perdona o no pide perdón, ese veneno está ahí, destruyendo. Porque sabe una cosa, cuando no hay perdón, tanto que usted no lo dé o que no lo reciba, hay culpa. Y la culpa es una lepra espiritual que va consumiendo y deteriorando todo nuestro ser. Nos vuelve huidizos, temerosos, agresivos, inconformes, acusadores. Caemos en el campo del enemigo y nos maneja a su antojo. A veces yo pregunto a los hermanos: ¿y cómo estás? Dice: bien. Y se desaparecieron. ¿Sabe por qué? Se ponen huidizos. Porque algo no anda bien ahí. Porque hay una falta de perdón por recibirlo o por darlo. Porque no se quiere poner a cuentas con Dios. Todos nos equivocamos, ¿verdad? ¿O estoy frente a los ángeles del cielo? ¿Verdad? Que todos nos equivocamos. Entonces todos tenemos que pedir perdón, pues. Ah, no, yo no. Que yo soy el pastor. Yo como pastor no puedo rebajarme a eso. Esa es una torpeza terrible. Porque el mayor de todos debe ser el que les sirva a todos. Y para servirle a todos, debo ser humilde. Qué palabra tan difícil también, ¿verdad? Pero este veneno persiste
el veneno de la culpa, cuando no ha existido este ponerse a cuentas con Dios o con los demás, persiste en el ofensor y también en el ofendido. ¿Por qué en el ofendido, pastor, si él no hizo nada? Justamente no hizo nada porque Dios lo manda a perdonar. ¿A cuántas personas escuchó hablar en el video? Tal vez 3 o 4, 5, pero uno perdonó. ¿Los otros qué hicieron? Prefirieron quedarse con la amargura. Usted vio el video, ¿verdad? Usted sabe qué es lo que nosotros deberíamos hacer en esos casos. Qué difícil que es conjugar el verbo perdonar, ¿verdad? Yo perdono, tú perdonas, él perdona, nosotros perdonamos. Nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta. Por eso le puse a esta prédica perdonar, un verbo difícil de conjugar. Porque sabe una cosa, el verbo es la acción en una oración. Y no nos gusta tomar acción para resolver nuestros problemas acerca del perdón. Un pensador político y escritor británico del siglo XVIII, llamado Edmund Burke, dijo: la culpa nunca ha sido racional. Fíjese usted, el sentimiento de culpa no es racional, es irracional. Distorsiona todas las facultades de la mente humana y las corrompe. Le quita al hombre la libertad de razonar y lo deja confuso. La verdad, ese pensamiento lo veo muy acertado, porque cuando usted no perdona, usted no anda bien. Y usted cree que se ve bien, pero los demás no lo ven bien. Porque hay que resolver las cosas. Dejarlas a medio talle nunca será una solución. El tiempo no soluciona nada. El que soluciona todas las cosas es Dios. Además, perdonar a otros es la prueba fehaciente de que Dios habita en nosotros y nos capacita para liberar a otros de su culpa. Por lo tanto, el perdón de nuestra parte es una obra maravillosa de Dios a través de nosotros. Yo he preguntado muchas veces, ¿cuántos quieren ser usados por Dios? Dicen amén. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Perdonen. Perdonen o pidan perdón. Es gratis. Es que a mí me cuesta. No, es que si tú tienes mucho orgullo te cuesta. Pero si eres humilde no cuesta nada. Si alguien se me acerca y me dice, pastor, yo me sentí ofendido con la prédica suya, le digo, perdóname. ¿Qué le voy a decir? Ah, no, es que mi prédica, yo me voy a poner a discutir eso. Si quiere que le pida perdón, se lo pido, pero de corazón, no, tampoco desde dientes para afuera, pues no. Jesús dijo esto en Mateo 5, versículos 44 y 45. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persigan. Así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo. Así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo. Hermanos, no me diga que es un hijo de Dios si usted tiene algo contra alguien o alguien tiene algo contra usted. No me diga que es un hijo de Dios, porque los hijos de Dios son justamente lo que hacen lo que Dios hace, y Dios nos ha perdonado. Así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo, pues Él hace que su sol salga sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Eso significa que Dios no dice, a este se la tengo jurada. Porque fíjese que sale el sol y encima de la casa del impío también sale el sol. Porque así es Dios de bueno y así quiere que nosotros seamos. ¿O debemos tener otro ejemplo? No hay otro ejemplo, hermanos. Jesús es nuestro ejemplo. Jesús nos habla con estos versículos de imitar a Dios con el perdón, de mantener nuestro corazón a salvo de toda contaminación, de todo deseo de tomar venganza, pues esa actitud es incompatible con la pureza de corazón
de nuestra nueva naturaleza en Cristo. Cuando venimos a Cristo, dice la palabra, que somos nuevas criaturas, ¿o no? Pero ¿realmente usted vive como una nueva persona o usted arrastra un montón de cosas de la vieja porque le gustan? Y si a usted le gusta su vieja vida, entonces usted nunca obedeció a Dios. Porque Dios dice en su palabra, despojaos del viejo hombre, de la vieja mujer que está viciado de deseos engañosos. Y revestidos del nuevo, dice la palabra de Dios. No perdonamos por debilidad, no. Todo lo contrario, perdonamos por madurez espiritual y compasión por aquellos que viven sin entender la vida. He tenido muchas consejerías a lo largo de mi servicio a Dios. Y hay muchas personas, hombres y mujeres, que cuando se sienten defraudados por su pareja, dicen, pero ¿cómo le voy a perdonar? Si me ha traicionado, si ha sido desleal conmigo, me ha engañado. Y bueno, ya usted sabe el resto con llanto y todo, ¿verdad? Está bien, yo no digo que no. Y yo no digo que no duele, por supuesto que duele. Pero ¿qué dice Jesús? No dice que amemos a nuestros enemigos. Si el esposo o la esposa se portó como un enemigo, la única forma en que usted pueda llevar una vida agradable a Dios es perdonar. Y cuando usted perdona, se abre el camino hasta de la restauración familiar. Pero cuando no perdona, hay algo que se atasca y se atasca. Así que si usted dice que es cristiano o cristiana y no es compasivo, revise bien su corazón. Tal vez su nueva vida en Cristo es solo externa y no es el producto de una relación verdadera con Dios. Actuar con rencor, con resentimiento, envenenará nuestra vida, nos afligirá y nos quitará la paz y la fe. Además, contaminará espiritualmente la vida de aquellos que están a nuestro alrededor. Es lo que dice el versículo del capítulo 12, el versículo 15 del capítulo 12 de Hebreos. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Dígame una cosa, ¿de qué le sirve la amargura a la gente? ¿Los hace ricos? ¿Les da alegría? ¿Les da paz? ¿Los mantiene sanos? Dicen que el cáncer viene de la amargura. Vaya oyendo por ahí las cosas. He leído unos artículos últimamente que el mejor tratamiento para el cáncer es que la gente suelte las emociones negativas y comience a pensar en todo lo positivo que tiene en esta vida. Nosotros necesitamos buscar la paz. Y la herramienta que Dios nos ha dado es el perdón. Pero ese perdón tiene como sustento y base el amor que Dios ha puesto en nosotros. Dígame una cosa, cuando usted vino a Cristo, ¿sintió que usted pudo amar de ahí en adelante? ¿Sabe qué? Eso es porque Dios puso de su amor en nosotros. Y con ese amor tenemos la capacitación de parte de Dios para resolver las cosas. Cuando no perdonamos, entramos en pecado también. Porque Dios nos manda a perdonar y si desobedecemos, estamos en pecado. El pecado es una abierta rebelión contra la santidad, justicia y majestad de Dios. Aquellos que no vienen con sinceridad a los pies de Dios, generalmente son personas que no le pidieron perdón a Dios, al menos no de corazón.
Solo lo hicieron por conveniencia, porque descubrieron que Jesucristo es la verdad. Y entonces dijeron, no, pues yo no me puedo quedar afuera, pues yo tengo que estar ahí. Pero Jesús no quiere que usted tenga un convencimiento intelectual. Jesús quiere que todo su ser venga a usted, espíritu, alma y cuerpo. Que todas sus emociones sean entregadas. Jesús contó la parábola de un par de deudores. Y dice que uno de los deudores le debía a su señor una deuda impagable. Entonces su señor le mandó a llamar y le dijo, mira, voy a vender todo lo que tú tienes, hasta tus hijos, para cobrar esta deuda. Entonces él se tiró al piso, se humilló y le dijo, por favor, perdóname la deuda, yo te la voy a pagar algún día. Y el Señor dice que tuvo tanta compasión que le dijo, mira, ándate ya, te perdono la deuda. Así que salió 0 kilómetros el hombre, sin deberle a nadie. Imagínese que un banco le diga a usted, esos $8,000 que me debes, ya no me los debes. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Ah? Bueno, este hombre debía más de 8,000. Yo felizmente tengo a Jackson, que está en el Banco del Pacífico, le puedo ir a pedir que me perdone la deuda. ¿Ah? No sé si quiera. Bueno, en todo caso, este hombre fue a pedir perdón por su deuda y salió perdonado. Pero cuando salió de ahí se encontró con un consiervo que le debía una pequeña cantidad y lo agarró y le dijo, no me has pagado la deuda, ahora te voy a meter preso. Y lo metió preso. Imagínese la parábola que Jesús cuenta. Obviamente es una historia ficticia, pero para denotar una realidad. Que a veces nosotros somos muy felices cuando nos perdonan, pero no nos gusta perdonar. Ahí los amenes se quedan calladitos, porque yo ya conozco cómo es la cosa, ¿no? La naturaleza egocéntrica, siempre todo para mí. Pero Jesús vino a enseñarnos que es todo para los demás. Su vida también para los demás. ¿Sabe? A veces uno, cuando le sirve a Dios, se ve en una encrucijada porque la familia dice, no, pues si es mi tiempo, y es verdad. Pero si usted le sirve a Dios, usted tiene que darle su tiempo también a los demás. Y tiene que compartir. Y es duro, pero es lo que es. Es la promesa que usted le hizo a Dios. Le pregunto si este hombre que fue perdonado fue sincero cuando se arrodilló y pidió perdón. ¿Qué piensa usted? Yo creo que él no fue sincero porque él no creía en la virtud del perdón. Él no creía en eso. Simplemente hizo una pantomima y se le llevó, como decir, la deuda o el dinero que había prestado, se lo llevó y se fue feliz de haber ganado una situación, pero no de haber sido perdonado. No tenía gratitud con su Señor. Por eso fue y actuó mal con otro, porque él no creía en que había que perdonar. Él creía que había que meter en la cárcel y cobrar la deuda. En eso creía él. Entonces también se burló de su Señor. Jesús dijo en Mateo 6, versículos 14 y 15, versión Dios habla hoy, porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Mire usted. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. A veces en la vida cristiana nos encontramos con personas que nos hacen daño. A veces dentro de la misma iglesia. A veces gente que te desprecia dentro de la misma iglesia. Digamos, de la iglesia de Cristo, pongámoslo así. Pero usted tiene que perdonar. A mí me ha pasado
varias veces y me he tenido que encontrar con pastores que han ofendido mi vida y aún el ministerio. Pero se han encontrado conmigo y me han estirado la mano y se las he dado. Porque sabe que cuando ellos hicieron eso, yo hace rato que ya me había arrodillado delante de Dios y le había dicho: Señor, yo no quiero perdonarlo, pero es tu voluntad y lo perdono. Y sabe que en ese momento me sentí libre. Jesús nos habla de un perdón real, no de un perdón de dientes para afuera. Y cuando Jesús dice: si ustedes no perdonan, no está haciendo un trato, ¿eh? Cuidado, vaya a entenderlo así. Dios no hace trato con nosotros. Él es el que manda. Él está revelándonos que nuestro arrepentimiento inicial frente a Él no fue genuino y que no existe una relación entre Él y nosotros cuando no perdonamos, porque si Él perdona, nosotros debemos perdonar. Pastor, es que me robó $2,000, ¿cómo lo voy a perdonar? Y si lo perdono, me sigue robando. A ver, ahí debemos hacer una aclaratoria. Usted perdona que el otro se gane la confianza suya otra vez. Ese es un camino largo, porque ya la perdió. Ya perdió la confianza. Así que usted puede perdonar, pero no volver a caer en el mismo hueco, pues, ¿verdad? No va a ser como Julio Iglesias, que cayó de nuevo en la misma piedra. Así que usted simplemente, cuando venga y dice: préstame otros 2,000, dice: creo que tu abuelita tiene fondos. Anda, pregúntale a ella. Porque usted ya no puede confiar en esa persona, pero usted la perdonó. ¿Me explico? Jesús perdonó a los romanos que lo crucificaron. Pero yo no creo que Jesús estaba confiando en ellos, simplemente los perdonó. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, los romanos y los judíos, porque quienes instigaron fueron los judíos. En todo caso, mis hermanos, Dios nos pone el perdón como una forma de vivir. En Mateo 5:7 Jesús dice: bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. En un trabajo que yo estuve haciendo hace varios años, estuve tratando con muchas personas y bueno, como mi trabajo es de arquitectura, entonces los contratistas a veces tenían errores de construcción. Entonces yo le decía: bueno, tienes que desbaratar esto y volverlo a hacer. Entonces había uno que trabajaba como coordinador de la institución y me decía: pero múltalo. Le digo: no, ya lo va a destruir, va a volver a hacer, igual tiene un gasto, no tenemos para qué quitarle dinero, lo que él necesita hacer es corregir. Y entonces me decía: es que tú eres muy misericordioso. Pero Jesús dice que los misericordiosos alcanzarán misericordia, ¿o no? Oiga, resultó que él no tenía mucha misericordia y decía que era cristiano. Y un día lo sacaron sin misericordia de la institución, porque le encontraron un error y lo cortaron. Pero ¿sabe qué? Yo creo que si él hubiera tenido otro corazón, otra cosa hubiera pasado con él. Pero así es como funciona. Cuando Dios dice una cosa, no es en la mitad de eso ni la cuarta parte, es el 100% de lo que Dios dice. Y acuérdese que un día estaremos todos delante del Señor y queremos misericordia. Ya sabe cuál es la solución. El perdón refleja la verdadera naturaleza de los hijos de Dios. Cuando perdonas, estás revelando al mundo la naturaleza del Padre en ti.
Eso es lo que Jesús dijo, me seréis testigos. Jesús perdonaba. ¿Cómo seremos los discípulos de Jesús? Perdonadores. Pero tiene que verse en nuestras vidas. Y perdonar siempre es tratar con amor al otro. Quienes no perdonan confían más en su justicia que en la de Dios. Eso es orgullo. Voy a leer otra vez ese pensamiento. Quienes no perdonan confían más en su justicia que en la de Dios. Eso es orgullo. Los hogares no se restauran por falta de perdón, hermanos. Ese es el primer motivo, la dureza de corazón. Pero Dios nos enseñó que hay que perdonar a los demás. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿De qué manera? De la manera que Cristo nos perdonó. ¿Cuántos se sienten perdonados? ¿Sabe que no estarían aquí en la iglesia si no se sintieran perdonados? Porque ¿sabe qué? El sentirse perdonado a uno lo hace sentir maravillosamente bien. Creo que fue lo más impactante. ¿Y qué es soportar a los demás? Es dominar nuestro deseo de venganza y descansar en la justicia de Dios sin devolver mal por mal. Así que yo pretendo que hoy día usted se vaya de aquí perdonando a todos los que lo han ofendido. Ahí veo a una mujer que le dice, menos a ti. También tiene que perdonar, señora, tiene que perdonar, señor. Tienen que hacerle caso a Dios. Romanos 12:19 en la traducción del lenguaje actual dice, queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue, dejen que Dios se encargue, dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia Dios dice, a mí me toca vengarme, yo le daré a cada cual su merecido. El Señor dice, no tomes asuntos en tus propias manos, soporta el dolor, renuncia a tus ideas de venganza y deja este asunto en mis manos. Un predicador llamado David Wilkerson predicaba a las pandillas de Nueva York. Y una vez una de esas pandillas le dio una buena paliza. Bueno, él terminó convirtiendo a esa, o mejor dicho, Dios lo convirtió a través de ese hombre, pero este hombre era insistente, era un hombre del campo, había sido criado en el campo, pero se había ido a Nueva York a predicar, y le fascinaba predicar a las pandillas, así que, como le digo, le dieron una paliza de esas buenas. Y él encontró en el perdón la sanidad mayor para su corazón. Él dijo textualmente esta frase, al orar por aquellos que me han herido, Cristo empieza a quitar mi dolor, mi deseo de defenderme y mi deseo carnal de vengarme. Así es que si algo tiene que hacer usted por esa persona que lo ofendió, es orar. Porque ¿sabe qué va a pasar? Que a usted se le va a quitar el dolor de eso. Porque te duele cuando te han hecho un daño, ¿sí o no? Pero ese dolor se quita cuando perdonas, cuando dejas que el amor de Dios comience a funcionar en tu vida. Si usted es honesto orando por sus enemigos, notará que mientras usted ora, el rencor, el odio, el resentimiento y el deseo de venganza se toman de la mano y dicen, vámonos que ya perdimos. Fueron derrotados. Es la forma espiritual de derrotar al enemigo. Mientras usted siga con eso, es que a mí me las paga. Si usted sigue con eso, usted nunca será libre y el diablo trabajará en su vida, así usted diga que es de Cristo. Porque el Señor dijo que no era por lo que decimos, sino por los frutos. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús.
Hay una frase anónima, no sé quién fue el autor, pero me gusta mucho, y dice: si puedes orar por tus enemigos, puedes hacer todo lo demás. Qué tremendo eso, ¿verdad? Si puedes orar por tus enemigos, puedes hacer todo lo demás. El rey David, cuando todavía no era rey, estaba siendo perseguido por el rey vigente, que era Saúl, y Saúl quería matarlo. Así que él vivía escondiéndose. Un día se escondió en una cueva y resulta que Saúl, que andaba con su ejército y todo eso, se metió a descansar en la misma cueva. Imagínense. Y estaba ahí, Saúl se acostó a dormir y los hombres de David y David estaban más al fondo y le dice: mire ese regalito que te ha mandado el Señor. Ya no tienes ni que pelear, está dormido. Mátalo y se acabó el problema. El Señor te lo ha mandado para que lo mates. Así le decía la gente de David. David dijo: yo no puedo desobedecer a Dios. Y lo que hizo fue que se acercó al rey cuando estaba dormido y le cortó un pedazo de su vestimenta y salió. Al día siguiente, cuando todo estaba claro y él estaba a buen recaudo, a una buena distancia, le dijo: rey, aquí estoy. Y entonces el hombre era el que estaba persiguiendo, ¿no? Pero quiero que la Biblia mismo les cuente esa partecita. El primer libro de Samuel, capítulo 24, versículos 9 y 10 dice: y dijo David a Saúl, ¿por qué? O sea, David le dijo al rey Saúl, ¿verdad? ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto en mis manos en la cueva. Aquí tengo la muestra, mírate. Y el otro se vio y dijo que le faltaba un pedazo. Acá está. Dice David: he aquí que han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné. Pero te perdoné. ¿Está oyendo esa palabra? Pero te perdoné. Qué interesante. David estaba ofendido porque lo estaban persiguiendo injustamente, pero él lo perdonó. Porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Tales acciones sabias son usadas por Dios para avergonzar a nuestros enemigos. Y ese fue el caso cuando David le mostró a Saúl el pedazo de su vestimenta. ¿Saben lo que le respondió Saúl? Primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 17. Le dijo Saúl a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Imagínense cómo reconoció su enemigo que él era mejor, era más justo. Asimismo, cuando usted perdona al ofensor, se derrite. Ese corazón se derrite, así como usted vio que se derritió el corazón de ese hombre del video. Asimismo el corazón de Saúl se derritió. Ese es el poder del perdón. Avergüenza a los enemigos, porque el corazón humano no puede entender tal respuesta pura y amorosa. Cuando usted le cuenta a la gente que se ha convertido a Cristo y lo comienzan a insultar y le dicen que usted es bruto, que usted es tonto, que se ha hecho fanático o cualquiera de esas cosas, le han dicho, ¿verdad? Y usted no responda. Y cuando alguien lo ofende con palabras gruesas y usted le dice: ¿sabes qué? Yo te perdono. Lo deja sin piso, no sabe qué decir, no sabe para dónde andar, porque el corazón humano sin Cristo no tiene una respuesta para ese río desbordado del perdón. Yo quisiera que en este momento usted reflexione sobre el perdón que necesita darle a otros o pedirle a otros, y le pregunte a Dios
Señor, ¿qué quieres que haga para restaurar esta relación? Tal vez el Señor quiere que usted haga una llamada telefónica, o escriba un mensaje, o se reúna con alguna persona cara a cara. Eso hará que su vida tome un impulso y se sienta libre y sano espiritual y emocionalmente. Es muy importante que usted se ponga cuentas con los demás y que ande libre. Eso hace en usted un ser humano transparente, íntegro. Pero hay algo que es todavía más difícil, y es el perdón hacia nosotros mismos. Tal vez usted vino a Cristo hace mucho tiempo o recién está comenzando a caminar con Él. Déjeme decirle que una de las cosas más difíciles es el perdón hacia nosotros mismos. Tal vez en algunos casos somos muy rápidos para perdonar a otros. Yo normalmente soy muy rápido, porque yo sé cuánto daño me puede hacer no perdonar. Entonces no quiero pasar por eso. Así que si usted me ofende, yo lo voy a perdonar. Pero si me ofende otra vez, lo vuelvo a perdonar. Y ya otra, tercera, también. Y la quinta, también. Las que sea, porque yo no voy a dejar que nadie me ensucie el corazón. Eso es muy importante que usted lo entienda. El rey David pecó cuando se enamoró de Betsabé, la mujer de Urías. Y usted sabe la historia. Lo mandó a matar a Urías porque tenía embarazada a Betsabé. Y entonces vino un profeta de parte de Dios y le dijo: tú estás en pecado. Y David reconoció su pecado. Mire, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Entonces dijo David a Natán, Natán se llamaba el profeta: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mire, ya lo perdonó. Pero si usted lee el Salmo 51, se lo mando de lección para la casa. Si usted lee el Salmo 51, usted se va a dar cuenta que David está angustiado, que no ha sentido todavía esa libertad. ¿Y sabe por qué? Dios lo había perdonado. El profeta le dijo que ya lo había perdonado, pero él no se había perdonado a él mismo. Algunos son tan orgullosos que no se perdonan a sí mismos. Tal vez él, como era rey, creía que eran sus méritos lo que producía el perdón, y como sabía que no tenía ninguno, no se sentía perdonado. Pero era un problema de que él no se quería perdonar, porque Dios ya lo había perdonado. ¿A cuántos los ha perdonado Dios? No vuelva a pensar que usted no tiene el perdón de Dios. Dios es todopoderoso para perdonar todos los pecados, el 100%. Pero él no quería aceptar eso. Romanos 14, 22, en la parte B nos dice: bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Yo apruebo que Dios es todopoderoso para perdonar mis pecados. ¿Cuántos aprueban lo mismo? Entonces, cuando yo le pido perdón a Dios, mis pecados se van. Porque Dios ya no quiere que yo viva así. Él nos quiere libres. Creo que David no había borrado sus pecados de su conciencia. Él quería que su conciencia dejara de condenarlo por sus pecados. Pero él tenía que tomar una decisión. Usted debe tomar una decisión. Cuando usted acepta a Cristo, usted tiene que aceptarlo como el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas que en ellos hay. Como el Dios que ha prometido perdonarnos al 100%, y no hay nada que quede en el aire. Lo que queda en el aire es porque usted no se quiere perdonar. El gozo de Dios viene a nuestras vidas como resultado de aceptar su perfecto y completo perdón. Es un acto de fe y de humildad. Cuando uno no es humilde, uno se cree algo. Y cuando se cree algo, entonces no le da crédito al poder de Dios. Usted
y yo debemos acercarnos a Dios con humildad, con mansedumbre. La fe no viene de nuestro esfuerzo. Es que yo oro 8 horas al día. Es que yo leo 400 páginas diarias de la Biblia. No, la fe es su confianza en el poder de Dios. Viene de descansar en las promesas de Dios. Ese es el secreto para tener las bendiciones de Cristo. Lo raro de David es que él sabía cuán rápido perdona a Dios y no lo aplicó a su vida. Por eso, cuidado, nos volvemos predicadores para otros y no para nosotros mismos. Cuando usted tenga que predicar, predíquese primero a usted. Porque si no, su mensaje va a ser vacío. Usted tiene que sentirse libre. Esto escribió el rey David en el Salmo 32, versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dije, confesaré mis transgresiones. Usted está meditando, ¿no? Dice, le voy a decir a Dios que me perdone. Y salió el perdón. ¿Por qué? Porque Dios ve la intención de su corazón. Eso es lo que está diciendo el rey David. Dios nos perdona así. Algunos piensan que dice, bueno, ya Dios me perdonó, pero se va a tomar un mes. No, Dios no es burócrata. Dios te perdona así cuando eres honesto y sincero en tu petición. Dios nunca pone un límite de tiempo entre el momento de nuestra confesión y su perdón. No existe una brecha de tiempo. Usted confiesa y es perdonado. Pero no confiese falsamente, ni intente hacerse el muy listo con Dios. Nadie es más listo que Dios. Así que en esta mañana quiero decirle a los que no han recibido a Cristo que le pueden pedir a los ministros que luego van a estar aquí parados, que los guíen en una oración para recibir al Señor. Y juntos, todos, vamos a orar y a pedirle a Dios que nos perdone por no haber perdonado o por las ofensas que hemos hecho. Así es que les pido a los que quieran hacer esa oración que se pongan de pie. Yo no conozco la situación de cada uno, pero cada uno tiene su propia idea de lo que está pasando en su vida. Tal vez usted deba pedir perdón a alguien. Hoy mismo resuelva eso. Si usted tiene que perdonar a alguien, perdone hoy mismo. Tal vez usted diga, pero esa otra persona está viviendo en la China. No importa, delante de Dios perdone a esa persona y salga de ese problema. Limpie su corazón. No deje que ninguna circunstancia atasque su vida. Dios no usa a personas que están atascadas espiritualmente, sino a las que han confesado su debilidad, su fragilidad, y con sencillez se acercan a Dios y reconocen que Él tiene todo el poder para sacarnos adelante. Como decía el apóstol Pablo, me glorío en mis debilidades para que el poder de Cristo repose en mí. Este es el día de su liberación. Le ruego que en este momento cierre sus ojos, incline su cabeza y le pida a Dios de todo corazón que lo perdone por los pecados que usted tiene, que ha cometido, que usted reconoce que no lo han dejado caminar en paz, o que lo perdone por no haber perdonado a otros, o que lo perdone por no haberle pedido perdón a otras personas que usted ha ofendido. No estamos en este mundo para soltar destrucción sobre nadie. Dios nos ha llamado para ser edificadores. Cristo escuchará su oración y obrará poderosamente sobre su vida.
reconozca en este momento que hay pensamientos insistentes en su mente que lo están destruyendo. Sáquelos de su vida. Dígale: Señor, yo no quiero estos pensamientos de rencor, de resentimiento, de duda, de sospecha sobre otros. No los quiero más. Quiero ser libre en el nombre de Jesús. Quiero confiar en que tu poder es tan grande que tú puedes enderezar mis pasos y los pasos de esa persona que me hizo tanto daño. Señor, echa fuera de mi vida todo lo que el diablo ha querido poner para destruirme y destruir a otros. Úsame como un vaso de honra en tu casa, Señor. Úsame como un siervo, una sierva que verdaderamente se pone a cuentas contigo y quiere servirte a manos llenas. Señor, sé que el enemigo ahora se va de la mano con todos sus demonios, porque tu amor está por encima de todas las cosas. Por favor, repita conmigo: Señor Jesús, en esta mañana perdono a todos los que me ofendieron desde que nací hasta hoy, y me comprometo contigo a pedir perdón a todos los que ofendí, porque más que nada quiero estar a cuentas contigo, Señor. Usa mi vida para tu gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. A Dios sea la gloria.